a quienes nos acompañan esta mañana, enfermeras, pasantes, personal del hospital y quienes nos acompañan virtualmente. La ventilación mecánica es una alternativa terapéutica que gracias a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y a los avances tecnológicos nos brinda la oportunidad de suministrar un soporte de vida eficiente a los pacientes que se encuentran en un estado crítico padeci- padeciendo de insuficiencia respiratoria. Nos acompaña la maestra en enfermería, María Verónica Ruiz Guzmán, con el tema ventilación mecánica en paciente adulto, por lo que les pido las recibamos con un fuerte y caluroso aplauso. Buenos días. Gracias por la invitación. Siempre lo digo, cuando venimos a una presentación es para retroalimentarnos, crecer. También yo puedo aprender de ustedes. Me gusta ser un poquito dinámica, no hablar yo solamente, me gusta platicar, conversar con ustedes. Entonces vamos a empezar de algo que es muy frecuente, que si yo me remonto en mis tiempos antiguos, ya hace varios años, como 30 años, yo veía un ventilador a un paciente ventilado y era un temor total. Ahorita ya los ventiladores son muy sutiles a comparación de los años anteriores. Eran como unas lavadoras y teníamos que sincronizar los parámetros para que estuviera exactamente. Eran unas señoras lavadoras y era un temor. Sin embargo, ha evolucionado constantemente la tecnología, lo que nos permite ahora también ya un poquito entender más. ¿Qué me he fijado en otros hospitales, no aquí, con varias compañeras, que nos cuesta mucho trabajo, inclusive a veces armar un ventilador? Y ahora inclusive ya prácticamente es para llegar y conectar al ventilador. Estos circuitos. Entonces, tenemos que, porque desde allí empieza nuestro cuidado de enfermería. Somos las que vamos a hacer la programación inicial de un ventilador. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de esta plática es fortalecer el conocimiento en el manejo en pacientes adultas con ventilación mecánica. Todavía a veces nos cuesta saber qué le voy a cuidar a ese paciente ventilado. ¿Por qué? Porque dicen, no, el médico a mí no me dijo que eso tenía que hacer. Nosotros con una paciente con ventilación mecánica, nosotros tenemos que saber qué le tengo que cuidar y qué tengo que hacer. Vamos a iniciar. ¿Qué es la ventilación mecánica? Y empiezan las preguntas. Vamos a enriquecer el concepto. Y como veo caritas muy jóvenes, pues voy a empezar a preguntar a los jóvenes qué es la ventilación mecánica. A ver, ¿cómo que no? A ver, ¿no? ¿Se vale equivocar? Yo siempre he dicho pues yo voy a decir lo que creo y de ahí va a desprender mi conocimiento. A ver, compañerito. Pues es un soporte que puede ser invasivo o no invasivo que le da pues al paciente un apoyo ventilatorio. ¿Podríamos decir que la ventilación es un medicamento, como un medicamento? ¿Es curativo? Ujú. ¿Sí? Es un apoyo vital que puede ser parcial o total. ¿Sí? Bueno, pues entonces podríamos decir que la ventilación es una ayuda artificial de la respiración. Es una ayuda nada más. Nos puede apoyar total o parcialmente. No es exclusivo de los médicos, de los intensivistas o neonatólogos o anestesiólogos. Antes decíamos, no, quien se encarga es nada más los médicos. No. Nosotros, como les vuelvo a decir, personal de enfermería, tenemos que saber lo mínimo indispensable para manejar un ventilador. ¿Sí? Y pues sabemos que el profesional de enfermería es un pilar importante en la programación inicial de la ventilación mecánica. Y
podemos programar inicialmente, pero también tenemos que cuidar esa programación. ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué tengo que ver en ese paciente cuando está haciendo una buena respuesta de la ventilación o no nos está ayudando a nada? Ahora, antes decían, es que el paciente está luchando con el ventilador. Erróneo, no está luchando. Estamos programando mal ese ventilador. También la ventilación, así como es un apoyo vital, también se observó que si nosotros no sabemos programar o no sabemos cuidar a ese paciente, en lugar de ayudar, le vamos a ocasionar una serie de patologías que vamos a hacer que repercutan más en su estilo de vida, ¿sí? Entonces es bien importante. ¿Desde cuándo existe la ventilación mecánica? Hay mucha historia en antecedentes en cuestión de la ventilación mecánica. A mí lo que más me impacta son estas pequeñas literatura donde dice que desde Egipto se mencionaba ya, inclusive algunos dicen que en la Biblia, manejan en papiros como el aliento de vida, ¿sí? Entonces ya se podría decir que desde ahí podríamos decir que ya se veía venir la ventilación mecánica. Paracelso en 1530 intenta reanimar un paciente colocando un tubo en la boca, insuflando aire a través de él, en 1530. En 1543 se usó lo que es el fuelle, introduciendo una cánula en la tráquea de un perro y utilizando el fuelle para poder dar ese apoyo respiratorio. Fue en 1763 que logró colocar un tubo metálico flexible para aplicar presión positiva, ¿sí? Y en 1929, Ticker presentó su intento de un pulmón de acero. Y fue a partir de los años 50 que esto se vino a más no poder avanzar, con lo que es la epidemia de poliomielitis, se desarrolló la ventilación mecánica. Y hemos visto los avances que todavía hasta el momento siguen estudiando, siguen mejorando, han salido modos ventilatorios como no se dan, no se imaginan, muchísimos, pero todo se basa, más adelante lo vamos a decir, en 3 modos ventilatorios, se empiezan a combinar todo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir como definición? La ventilación mecánica o ventilación a presión positiva es un procedimiento que suple la función respiratoria del paciente o lo asiste para que pueda llevarlo a cabo. Hay muchos pacientes que presentan el esfuerzo respiratorio, pero no pueden terminar el ciclo. Entonces lo vamos a apoyar. Tipos de ventilación. Les decía, últimamente, si nosotros nos metemos a la literatura, existen sin fin, pero todo se desprende de la ventilación controlada, que es iniciada por el ventilador. Si han visto los ventiladores, en la parte de arriba tiene asisto controlada o controlada. Cuando hablamos de controlada, quiere decir que el paciente inicia la ventilación. Asistida puede ser que el paciente, el ventilador inicie y continúe el ventilador, ¿sí? Asisto controlada o controlada. Aquí ya lo mencionamos. Asistida la inicia el paciente cuando es capaz de generar un esfuerzo inspiratorio suficiente para accionar el trigger o la sensibilidad que obliga al ventilador a dar una ventilación que seguirá con los parámetros programados. Es lo que les decía, inicia el paciente y entra posteriormente el ventilador, ¿sí? Y la ventilación espontánea, que la inicia y la realiza en su totalidad, lo que es el paciente. Y nada más necesita un poquito de soporte. De estas 3, nacieron, les digo, más o menos como unas 30, 80 hasta el momento, que es el APVR, la sincronizada, el inversa, un montón.
pero con que nosotros entendamos las tres, vamos a empezar a entender todas las demás. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones se van a dividir en respiratorias. ¿Qué vamos a hacer o qué nos está diciendo un paciente que tiene una saturación menor a 88, siempre y cuando no tenga problemas respiratorios como un paciente pocoso? Porque a veces dicen, está saturando 88 y resulta que es un paciente con EPOC. Recuerden que ellos no pueden llegar a una saturación de 95, 96, 93%. Entonces, si vemos un paciente que no es epocoso, no tiene un problema respiratorio crónico, nos puede estar saturando al 88% y todo está bien. Pero si no, ojo, nos está diciendo este paciente probablemente va a necesitar de un soporte ventilatorio. Que la presión de oxígeno sea menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Dónde voy a ver esos 60 milímetros de mercurio? Les pregunto. Voy a preguntar. ¿Quién dice yo? En una gasometría. La jefa Rosy dijo que en la gasometría, pero quería que los estudiantes y los pasantes supieran. Sí, en una gasometría voy a ver la presión de oxígeno, en una gasometría. Si es un paciente que tengo una presión de oxígeno menor de 60, ojo, ese paciente nos me está diciendo, necesito apoyo. ¿Sí? Que la presión de dióxido de carbono sea mayor a 50. Aquí también quiero hacer referencia. Un paciente pocoso puede llegar hasta 55 y puede estar normal, no necesita de apoyo ventilatorio. Pero una paciente que es puérpera, que no tiene ningún problema respiratorio y yo veo que está reteniendo CO2, ojo, ¿sí? ¿Y esto lo podemos ver? Claro. También como profesional de enfermería tengo que ver los parámetros gasométricos y tengo que saber quién está directamente con la paciente es uno. Entonces, nos tenemos que meter. A ver, la saturación es bien importante. También podemos tener pacientes que están saturando al 92, 93%, pero resulta que la mecánica ventilatoria no es adecuada. ¿Sí? Y lo primero que dicen, pero está saturando bien, pero resulta que la mecánica no es adecuada, están jadeando, ¿sí? No hay una adecuada, tienen disociación tóraco-abdominal y nosotros porque está saturando adecuadamente decimos, no pasa nada, ¿sí? Entonces tenemos que checar a ese paciente de una manera conjunta. Veo que está saturando bien, pero la mecánica no es la adecuada, yo tengo que proceder a ver su gasometría. O al revés, también encontramos pacientes que tienen una frecuencia respiratoria de 16, 18 y decimos está normal, porque así nos dijeron, pero resulta que no, que les digo, la mecánica no es la adecuada. Entonces tenemos que tener un criterio, un conocimiento crítico y saber qué es lo que está pasando con esa paciente. Entonces, ojo, estas son unas indicaciones para la ventilación mecánica. ¿Cuáles son las indicaciones de la ventilación mecánica? Cuando también queremos hacer una protección de la vía aérea, como en pacientes con apnea, con obstrucción de la vía aérea, cuando tienen quemaduras de la vía aérea o trauma cervical. En ocasiones llegan pacientes con quemaduras de cara. Eso es indicativo que ese paciente probablemente tenga un alto porcentaje de quemadura de la vía aérea. Entonces, tenemos que nosotros también estar alerta, ¿sí? ¿Cuáles son otras indicaciones? Las neurológicas. Que tengan un Glasgow menor a 8 puntos. Y no nos vamos a esperar, ahí vamos a esperar tantito a ver si se recupera. Todo paciente que tengamos la valoración, hagamos la valoración
de Glasgow y tenga igual o menor de 8 puntos, es indicativo a tener una vía aérea y por lo tanto probablemente un apoyo ventilatorio. ¿Sí? También me puede llegar un paciente con sus 15 puntos de Glasgow, pero conforme pasa el tiempo se está deteriorando. ¿Y qué me dicen? Los lineamientos, disminución de 2 puntos del puntaje inicial. Si yo veo que mi paciente llega con un 14 y me baja 12, ¿qué quiere decir? Ojo, puede necesitar ventilación mecánica. Es importante, esta escala de Glasgow fue indicativa para pacientes con trauma, pero actualmente nos puede hacer el apoyo actualmente para todo tipo de paciente, para valorar el estado neurológico. ¿Cuáles son los conceptos que yo debo de saber para entender un poquito la ventilación mecánica? ¿Qué es fracción inspirada de oxígeno? ¿Quién me dice cuál es la fracción inspirada de oxígeno que normalmente nosotros estamos utilizando? 21%. Ok. El disparo, el concepto de disparo, ¿qué es? El disparo trigger o sensibilidad quiere decir en qué momento va a iniciar lo que es el inicio de la inspiración, ¿sí? Y eso nos va a pedir. ¿Cómo lo podemos encontrar? Como trigger, sensibilidad inspiratoria. Entonces, ya sabemos qué es lo que nos quiere decir. Si queremos que ese ventilador dispare a mínima sensibilidad, a menor esfuerzo, o si se tiene que prolongar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el volumen corriente? Es la cantidad de gas inspirado en un ciclo respiratorio. Volumen corriente es otro también que tienen que saber qué es volumen corriente. Aquí nos lo está definiendo bien. Es la cantidad de gas que se va a inspirar en un ciclo respiratorio. ¿Y qué compone el ciclo respiratorio? La inspiración y expiración. Adelante vamos a ver cómo vamos a sacar un volumen corriente de un paciente. La frecuencia respiratoria. También tenemos que saber que nos va a pedir esa programación el ventilador y no es más que el número de respiraciones en un minuto. Otro parámetro o concepto de programación es la presión positiva al final de la expiración, que es, clarito lo dice, presión expiratoria al final de la expiración, que no es más que la cantidad de gas que se va a quedar para evitar el colapso alveolar. Yo les pregunto, ¿normalmente se colapsan nuestros pulmones nosotros que no necesitamos ventilación mecánica? ¿Sí o no? No. Se quedan un poquito ahí en el alveolo. Y el flujo inspiratorio. Ya tengo la fracción de oxígeno, la cantidad de oxígeno que voy a administrar. Ya tengo a qué sensibilidad quiero que dispare. Ya tengo la cantidad de gas que tengo que administrar. Ya tengo qué frecuencia tengo que hacer en esas respiraciones, cuánto quiero que se quede al final de la expiración. Ya tengo todo. ¿Y qué nos falta? La velocidad con que va a entrar ese gas. Si quiero que corra o quiero que entre lentamente. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿O nos regresamos? Bueno, entonces estos conceptos son bien importantes que ustedes los sepan para poder saber qué está haciendo su paciente o qué le voy a programar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que hay varios tipos, dentro de los cuales les manejé el asisto controlado? ¿Qué nos va a pedir ese modo de ventilación? Como ya les dije, nos va a pedir un FiO2. ¿Cuál es lo que le voy a poner? Aquí nos dicen que lo necesario para mantener una saturación de 94 a 98% y en un paciente con EPOC 89 a 92. ¿Qué nos dicen los libros? A mí no me creen.
dicen que lo más pronto que podamos tener un FiO2 por abajo del 60%. ¿Por qué? Porque si no vamos el oxígeno también todo en exceso es malo. Entonces, ¿qué se nos dice? Lo ideal es que tengamos lo más pronto posible un FiO2 menor a 60%. ¿Qué va a causar? Si yo no tengo un FiO menor a 60, vamos a activar un efecto proinflamatorio y entonces radicales libres, entonces va a incrementar el proceso inflamatorio. Y acuérdense que las enfermedades es todo un proceso inflamatorio, ¿sí? Un volumen tidal o volumen corriente. Tienen que es lo mismo volumen tidal o volumen corriente. ¿Qué nos dice? Lo necesario para que el paciente, en el peso ideal, debemos de tener de 6 a 10, de promedio 8 mililitros por kilogramo de peso. Hay una fórmula que se las vamos a decir que es importante que la tengan. Para un paciente con problemas como pacientes epocosos o pacientes restrictivos, vamos a utilizar la fórmula de peso predicho y es de 4 a 8 con un promedio de 6 mililitros por kilo para programar el volumen corriente o volumen tidal. Quiero que lo anoten, porque esto ustedes lo van a estar necesitando para estar viendo si el paciente se está sobredistendiendo y si se está sobredistendiendo podemos causar barotrauma, epiotrauma, es un sinfín. Entonces, esto es bien importante. Y lo que es la pausa expiratoria, no a todos los pacientes se les pone. Va a ser de 0.2 a 3 segundos, ¿sí? Y un flujo de 20 a 60 litros. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí con el flujo y la pausa expiratoria? Que la relación IE sea de 1 a 1.5, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver cuando estemos armando el ventilador. Cuando vamos a programar una ventilación, aquí también, antes de pasarme, cuando nosotros programamos una de modalidad controlada por volumen, es lo que les dije, nos va a pedir, pero si la vamos a programar controlada por presión, ahí nos va a pedir lo que es la presión inspiratoria, ¿sí? Que se dice en los libros que debe de iniciar con una presión inspiratoria de 15. ¿Ahí qué vamos a hacer? Es que es un tema muy grande. Cuando nos dicen, ¿qué es mejor? ¿Volumen corriente, o controlado por volumen o controlado por presión? Los libros dicen, a mí no me hagan caso, los últimos estudios nos han dicho, es lo mismo. Lo que tienes que cuidar es que no causes daño a tu pulmón. Que si yo le estoy programando 400 o 360 mililitros de volumen tidal o volumen corriente, no exceda con la presión, que no exceda esa presión. ¿Cuánto es lo ideal que no exceda? Dicen los libros que no debe ser mayor de 30, porque si ya excedemos una presión inspiratoria con el PIB, un ejemplo, si ponemos un PIB de 10 y una presión inspiratoria de 25, ¿cuánto sería sumando? Sería 35, entonces ya estamos dañando ese pulmón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo mejor o cuál es la mejor? No hay mejor. Aquí lo importante es estar viendo que no estemos causando o elevaciones de las presiones pico, presiones meseta, para poder decir que estamos bien. Cuando tenemos una ventilación mecánica no invasiva o con presión soporte, lo único que nos va a pedir el ventilador es un FiO2, la presión soporte, que va a ser la necesaria para alcanzar los volúmenes que les dije, y el disparo, que va de 1 a 3 litros, o de 0.5 a 2 centímetros de agua, y un CPAP de 5 a 8, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en el ventilador. Para calcular el volumen corriente, hay dos fórmulas, y esto es bien importante, que lo sepan. Ni yo me sé la fórmula, se me olvida un numerito, por eso tenemos que traer en nuestro móvil, en una libretita,
para poder saber cómo está nuestro paciente. Este es para pacientes sin síndrome, lo que es el peso ideal, la fórmula de peso ideal es para pacientes que no tienen síndrome de dificultad respiratoria. Son pacientes que la patología que los llevó ahí fue otra cuestión, a lo mejor una hemorragia, a lo mejor ¿qué podríamos decir? Una cirugía X. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿va? Es talla en metros cuadrados por 23 en hombres y talla en metros cuadrados por 21.5 en mujeres. Un ejemplo aquí, si yo que mido 1,68 llegara a necesitar ventilación y no sea por síndrome de dificultad respiratoria o estrés respiratorio, mi fórmula sería esta, y sería 1,68 por 1,68 que nos da igual a 2.8, ¿sí? Y ese 2.8 lo vamos a multiplicar por la constante. Soy mujer, entonces 21.5, que me da un total de 60.6, ¿sí? ¿Y qué constante voy a utilizar? ¿Qué nos dicen los libros o qué nos dicen los expertos de ventilación? Mientras yo no tenga, lo ideal es que empiece con un 8 o con un 6. Entonces voy a multiplicar este peso predicho, peso ideal, perdón, de 60.6 por 8 me da un total de 485. Eso le voy a programar de volumen tidal. ¿Sí? Y tengo que estar cuidando en enfermería que no exceda ese volumen corriente. ¿Se acuerdan? Que lo que puede ocasionar que se sobredistienda ese pulmón, vamos a hacer que ese pulmón se estrese y cause más inflamación, cause más daño pulmonar. ¿Va? Apunten la fórmula porque ahorita alguien va a pasar a hacer un ejemplo. Para pacientes con síndrome o estrés respiratorio es peso predicho. Esta fórmula se utilizó mucho para los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque sus pulmones están muy restrictivos, están muy rígidos. Y si yo le meto más volumen, más daño le voy a hacer a ese pulmón. ¿Qué me dice la fórmula? Es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres. En mujeres es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 con una constante de 45 en mujer. Y es el mismo, y vean cuánto más, es mucho menos el volumen corriente en esta paciente que tiene un daño restrictivo, que está restrictivo el pulmón al anterior. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tengo una paciente que me llega con un COVID y si yo le pongo la otra, le estoy ocasionando más daño a mi paciente. ¿Sí? Estas fórmulas, anótenlas, porque los que están en medicina interna no cuidamos a veces ni siquiera los volúmenes corrientes que está haciendo mi paciente. A veces se están metiendo 600, 700 y nadie dice nada. Y es cuidado de enfermería. Ok. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Todo bien? ¿Manda? Ah, le regreso. Ok. A veces tenemos el concepto de que antes decíamos, bueno, mucho antes decía, llegaba la paciente y pues sí, vamos a pesar a la paciente y resulta que pesaba 100 kilos o 120 kilos, porque sí los llegamos a tener aquí en la terapia, y decían, ah, pues vamos a meterle 6 o 7 de constante. En vez de hacerles un bien, estábamos dañando más ese pulmón. Y el hecho de estar llenitas y estar delgaditas no nos dice que mis pulmones están más grandes. No. ¿Sí? Por eso es importante llevar a cabo estas fórmulas. Bueno, ya supimos programar un ventilador con todo lo que les dije. Ahora, ¿qué voy a cuidar en mi paciente? Y de verdad, el cuidado depende mucho de la mejoría de nuestro paciente.
Tenemos lo que es ahora le llaman los bunles de la ventilación mecánica, que ya tiene muchísimo, nada más que ahorita se está poniendo como de moda aquí en Morelia, pero ya tenían más de 30 años lo que son los bunles. ¿Qué le tengo que cuidar yo profesional de enfermería? A lo que es la ventilación mecánica. La posición del paciente, que aquí está la jefa Ale, y a veces decían, no, que lo que menos 45 grados, 35 grados, no, pero las lesiones por presión. Llegamos a la conclusión de que se puede tener en posición semifobler, pero también tenemos que estar haciéndoles cambios de posición a los pacientes. ¿Qué pasa si yo no tengo esa posición semifobler de 30 a 45 grados? Tenemos microaspiraciones. ¿Y a dónde creen que se van a ir esas microaspiraciones? Al pulmón, y vamos a incrementar las neumonías por microaspiraciones. ¿Sí? Tenemos reflujo. Actualmente casi la mayoría tenemos reflujo. Entonces, ese pequeño reflujo se puede ir a vía aérea. Entonces, tenemos que cuidar a ese paciente que tenga una posición de 30 a 45 grados. ¿Sí? Posición del tubo. Dicen los expertos, casi todos, es que debe de estar central el tubo. Y a veces hay apalancamiento. ¿Qué pasa con esto? Está el tubo y lo ponemos centrado y resulta que tiene mucho espacio muerto y se apalanca porque el peso del circuito lo baja. ¿Y qué creen que está pasando adentro? La punta está tocando lo que es la tráquea y está lesionando. Y esas lesiones, ¿qué va a pasar con esas microaspiraciones? Va a ser un ambiente perfecto para incrementar las bacterias. Entonces, lo ideal es reducir el espacio muerto y si vemos que se está apalancando mucho con el peso de los circuitos, evitar que exista eso. ¿Sí? Fijación del tubo endotraqueal que va muy acompañado. Ahorita ya estamos un poquito mejor aquí. Tenemos lo que son los fijadores, que están perfectos, nos permiten dar movilidad a un lado y a otro. ¿Sí? Entonces, lo ideal es evitar también que las fijaciones estén muy apretadas. ¿Qué nos dicen los libros? Debes de meter, si utilizas de esas fijaciones hechizas, que muchas veces los hacemos aquí, lo ideal es que entre un dedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si apretamos mucho, estamos, aparte de que estamos obstruyendo el flujo, vamos a ocasionar lesiones que van muy encaminadas también. Si una piel está lesionada, si una comisura está lesionada, vamos a incrementar las infecciones de la cavidad o de lo que son las comisuras y va a ser mayor riesgo de infección. Cuidados del balón o la presión cuff que le llamamos. No en todos los servicios tenemos el manómetro y nos dice un artículo de un enfermero mexicano que debemos estar checando como rutina por lo menos 2 veces en turno la presión cuff. Si yo no tengo un manómetro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que auscultar, tengo que ir a ese balón. No trajimos, no trajimos hoy la cánula, ¿verdad? ¿Qué es lo que he visto de varias compañeras y compañeros? Miden la presión Q o llegan y le van a recibir al paciente, van a recibir a la paciente y hacen en lo que es el balón, lo aprietan como si estuvieran apretando la mano del novio. No se debe medir así. ¿Qué otra cosa lo ideal es auscultar, escuchar? ¿Cómo se escucha cuando no tiene una buena presión Q? Los pacientes roncan. Se oye que están roncando y a veces tienen un montón de secreciones y lo primero que pelean cuando no sabemos que probablemente le falte cierta presión, estamos peleando porque no me aspiró al paciente y resulta que no es que tanto tenga la secreción, sino que no está teniendo esa presión cuff, esa medición adecuada en el balón. ¿Cuál es lo ideal?
Yo siempre les digo, lo ideal, algunos manómetros te ponen de 18 a 26 centímetros de agua. En algunas literaturas, otros te dicen de 25 a 30 centímetros de agua. Y otros te dicen de 18 a 22 milímetros de mercurio. Tienen que saber cuándo es centímetros de agua y cuándo es milímetros de mercurio. Porque a veces son milímetros de mercurio y le quieren poner 30 milímetros de mercurio y estamos incrementando esa presión y nos van a ocasionar a veces hasta necrosis o fístulas por tanta presión que tiene el globo. ¿Sí? Ojo, les digo, estos manómetros ya me dicen aquí, ¿sabes qué? Estos son en centímetros de agua y tiene de 18 a 25. Ese es de la terapia intensiva. Pero si yo no tengo, hay que auscultar y sacar la cantidad de aire y ver, insuflar poco a poco para hasta ver hasta dónde deja de roncar. ¿Sí? Aspiración de secreciones, que van muy encaminadas con lo que es la humidificación. ¿Qué me dice ahorita la literatura? Antes decía, era como, tienes que aspirarlo en la mañana, tienes que aspirarlo en la tarde. Ahorita lo ideal es que ustedes tienen que auscultar y ver si hay necesidad de aspirar secreciones. Ya se quitaron, quítense de la cabecita y va para las que somos muy antiguas que se tiene que aspirar por rutina. También cambió en el artículo, hay artículos que cambiaron la forma de aspiración y yo antes era eso. Lo ideal antes era meter la sonda de aspiración hasta donde sentíamos que topaba, sacábamos 1 o 2 centímetros y empezábamos a aspirar. Últimos estudios han dicho que lo ideal es meter lo que es el tamaño del tubo, no más. ¿Por qué? Porque se vieron que algunas no tienen precaución, meten todo el circuito y resulta que aspiran y están lesionando el parénquima pulmonar. ¿Y qué va a pasar si nosotros lesionamos el parénquima pulmonar? Va a ocasionar una fibrosis pulmonar y cuando decimos que tiene fibrosis pulmonar, ¿qué pasa? Ya ahí ya no hay intercambio. Entonces, eso también es importante. La humidificación. No se vale que me digan, si está encendida la cámara humidificadora y no tenga la temperatura adecuada. ¿Quién me dice cuál es la temperatura que es dentro de los cuidados de enfermería? Debe de ser de 7 a 39. ¿Por qué? Porque todavía va a transcurrir y se va a modificar. ¿Sí? Se va a modificar esa temperatura. Si yo no tengo humidificación y calefacción, ¿qué va a pasar? Que está pasando muy frecuentemente y nadie nos percatamos. Aumentan las presiones y ni siquiera nos damos cuenta que ese tubo está tapado. ¿Por qué? Porque no estamos rompiendo la humidificación. Ese es un cuidado de paciente ventilado. ¿De quién se tratan los cuidados? Es de enfermería. Entonces tenemos que enseñarnos a auscultar, tenemos que poner esa humidificación adecuada. No se vale decir, ay, pues no sirve la humidificación. Tenemos que ser también un poquito, gestionar que nuestros ventiladores se sean adecuados y que estén funcionando, porque por eso les llamaban el tapón asesino, ¿sí? La fisioterapia es parte de enfermería, sí. ¿Por qué existen los rehabilitadores ahorita? Porque enfermería empezó a dejar varias funciones, pero nos tenemos que hacer una fisioterapia pulmonar. En el ventilador se dice que podemos hacer un poquito para ayudar a esos músculos respiratorios, ponerle lo que es darle una ventilación con presión positiva con el mismo ventilador y dejarlo. Pero tenemos que moverlos, tenemos que hacer vibración. Ya no se le recomienda palmopercusión, son vibraciones con la mano, ¿sí? Y si no, lo ideal es tener un chaleco, que es maravilloso, pero no lo tenemos. Si muchos de los médicos y de las autoridades supieran la maravilla, varios pacientes con esto podríamos sacarlos en menos tiempo y las estancias serían más reducidas, ¿sí?
¿Qué otro cuidado tenemos que tener? Y aquí me quiero enfocar muchísimo, es en la humidificación y en la calefacción, de verdad. Y la alimentación también, que debe de ser en semifobler. Con que yo cumpla con estas simples cuidados y aparte de estar checando mis presiones, yo voy a cumplir y voy a hacer que ese paciente salga mucho más rápido. Bueno. El aseo bucal, también hay un cambio en el aseo bucal. Se llegó la moda de que sea con clorexidina al 2%. Hicieron estudios donde ahorita dicen, como enfermeras no sabemos utilizar la clorexidina y qué hacemos con el lavado, nada más le aventamos el chorro de clorexidina, estamos incrementando las neumonías asociadas a la ventilación y con resistencia a antibióticos. ¿Qué se dice en ese estudio? Es un estudio de un chico licenciado mexicano que dice, con que tú hagas mecánicamente el aseo bucal, así lo hagas con solución fisiológica, lo hagas con bicarbonato o clorexidina, vas a cumplir. Entonces, ojo, es que no le hice el aseo bucal. Y el aseo bucal no es nada más por turno. Tengo que revisar mis cavidades orales para saber cómo están. A veces tienen natas. Y así tenga el antibiótico mejor, el de más espectro, más amplio espectro, no nos va a servir nada. Entonces, sí les recomiendo, por favor, aseo bucal y no un aseo superficial. Tiene que ser, ahorita están haciendo unos estudios estos mismos compañeros, donde están haciendo unos cepillos o ya están a la venta y están aspirando, los conectas al aspirador y hacen la fricción, ¿sí? Entonces, de verdad, cuidados de enfermería son sencillos. El manipular un ventilador, parámetros básicos los podemos hacer todos. Como les dije al inicio, no es del médico, no es del intensivista, no es del anestesiólogo, también es de nosotros. Me están diciendo que ya se está acabando el tiempo. Les pido, de verdad, bajen son los errores más frecuentes en las intervenciones de enfermería en la terapia intensiva. De verdad, allí manejan 10 y que tú si te lo inicias a leer, dices, esto yo lo veo muy frecuente. Entonces, de verdad lo encuentran, son los 10 errores más frecuentes en la terapia intensiva y no se diga en los servicios de medicina interna. Vamos ya para un poquito, voy a decirles cómo se va a armar un ventilador. Hemos encontrado que como que les falla un poquito en el armado de ventilador. Todos los ventiladores son iguales, o sea, todos necesitan, solamente los más sofisticados tienen una sola rama, pero por lo de ideal tienen 2 ramas. Y yo les quiero decir, esto viene siendo su nariz. Tiene una rama inspiratoria y una rama exhalatoria. Entonces, les digo, los circuitos ya prácticamente ya vienen armados. Sí, con este. Mira, sí está. Les digo, todos los ventiladores tienen tanto la rama inspiratoria y exhalatoria. La única diferencia, el chino que tenemos ahorita, es que tenemos que hacerle una prueba, un autotest para saber. Si no lo hago, ¿qué va a pasar? Si no hacemos el autotest con el chino, nos va a empezar, nos va a pasar la prueba, pero posteriormente nos va a estar volumen corriente, nos va a estar alarmando sin ser cierto. Entonces lo ideal es meter el autotest primero. Pero ahorita, ¿qué vamos a hacer? Y va más para lo que son los pasantes si se quieren acercar. Por lo general, el ventilador ya viene. El ventilador ya viene práctica, el circuito ya viene nada más para empotrar. Lo ideal es, saben la técnica, lavado de manos,
cubrebocas, que ahorita no lo traigo, con cubrebocas, lavado de mano, y vamos a proceder a armar. Este es lo que es el receptor de la cámara humidificadora o nebulizador, que es este. Vamos a bajar. Y empotramos. Oye, un clip. Tenemos un circuito cortito que te está diciendo aquí. Este viene diciendo, tienen flechita los ventiladores y te dice, este sale del ventilador. ¿Y este qué les dije que viene siendo? La nariz. Entonces, ¿qué necesitamos? Un aire húmedo, caliente, ¿verdad? Entonces, vamos a conectar en uno de estos orificios, ¿va? Aquí de los niveles. Es autollenable. Estas cámaras, les digo, ya nada más es estar al pendiente de cuando se nos termine el agua inyectable. Este circuito, tenemos circuitos de dos cables calefactores, pero ahorita en el hospital solamente tenemos de un cable calefactor. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tienen un cable calefactor, ese tiene que ir, va a ir hacia el paciente, ¿sí? Porque vamos a tener la temperatura adecuada. Está el otro orificio de mi nariz y va hacia el paciente. ¿Va? ¿Sí o no? Y el último, siempre casi por lo general van a encontrar la rama exhalatoria con una trampa, ¿sí? Porque puede condensar agua. También es bien importante saber que si condensa agua tenemos que retirarla y nos está diciendo probablemente que la temperatura no es adecuada y tenemos que ajustar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un filtro que se me olvidó, jefa, el filtro. Bueno, sí, bueno, aquí hay un filtro. Este ventilador, este ventilador tenemos que poner un filtro. El chino, que más o menos lo conoce, es el cuadradito, ese no tiene filtro. Se van directo a poner el circuito en la rama exhalatoria. ¿Sí me explico? Ahorita me van a traer el filtro para decirles cómo. Pero que es el que checa la temperatura, este cable, sí. A este nivel, ¿no se me recorre? ¿Qué es lo que pasaba antes cuando uno lo metía? No, sí, eso para que no se recorra. Antes, Ale también es intensivista, teníamos que armar nosotros los ventiladores. Eran 6 tubos, más o menos, eran 6 tubos, y nosotros metíamos el cable calefactor. Ahorita ya les digo, es bien lindo porque llegas, te lavas tus manos y empotras. La diferencia del otro, me hubiese gustado traer el otro para que vieran cómo tienen que hacer el autotest, pero en poco tienen, lo que van a hacer con el otro, van a poner este cortito a la rama inspiratoria y exhalatoria y lo van a conectar. Lo encienden y te dice que va a hacer un autotest, le dices que sí y él solito te lo hace. Si pasa toda la prueba, listo, lo desconectas y vas a hacer lo que hicimos ahorita con este. ¿Va? Pero nadie me dijo, ¿y esos cables que están? Ahorita te lo detengo. Sí. Tienen cables calefactores externos, que es importante que los tengas. Si yo enciendo la cámara humidificadora y no tengo los cables externos, no me va a servir de nada. La regla sí para fácil. Metal con metal. Ay, perdón. Y vemos que los pines. Y tienen plástico con plástico. Y encendemos. ¿Sí? Este simple, algunos le llaman a nariz porque hace las funciones del aparato respiratorio alto, vías respiratorias altas,
Pero si no tenemos esto y si no sabemos cómo lo tenemos que manejar, los pacientes se llegan a tapar los tubos. Y hay muchísimo de esto. Y los pacientes dicen, ¿qué dicen? Ay, es que el paciente no está acoplado al ventilador y resulta que lo que pasa es que tiene la obstrucción en el tubo. Por eso les digo, tenemos que llegar y escuchar a nuestro paciente. Si no sabemos qué hacemos, nosotros pongamos el estetoscopio y inspiremos y expiremos y así se tiene que escuchar. Van a escuchar, esa es otra clase de ruidos respiratorios que nos pueden decir qué es lo que les está pasando al paciente. Podemos encontrar sibilancias, que quiere decir que a lo mejor está mm, con espasmo el paciente y tenemos que actuar, pero eso sería otra clase. No, mande. ¿Son iguales? ¿Es el que caiga? Sí, el que caiga. A veces, ay, me equivoqué. Es el que sea. Puede ser el que Ok. sea, pero lo que busquen aquí que ustedes sea comodidad para ustedes, que no se les enrede el tubo. Pero lo que hacemos es inspiración, De este el lado. aire sale, entra a la nariz, se va al paciente, a los pulmones, Calientito. caliente, tibio, húmedo, sale al ventilador. No es cosa del otro mundo el armar un ventilador, les digo, ya no es como en nuestras épocas de 30 años atrás, que nos daban tubitos, tubitos y tubitos y uno decía, ¿dónde? Son ya muy, muy nobles estos ventiladores. Vamos a encenderlo. Que nos va, no, nos va a alarmar, Sí, porque no tenemos la rama. y no hay pulmón ni nada. Sí, ahorita le digo a la jefa. Quería conectarlo al... Perdón, ¿eh? Esta clase era en el curso de terapia, pero no hubo tiempo. Pero sin embargo, cuando gusten, les aseguro, aquí están todas las de terapia, les dije que no vinieran, pero cualquiera de ellos les puede decir, les pueden apoyar para aprendizaje de esto. De verdad es algo muy bonito porque nos apoya con los pacientes y esto, pues gracias a esto, muchos pacientes salen adelante. Sí. El ventilador, el guante. ¿Un guante no agarra? Sí, con guante. Ahí está. Sí. Les presento a la jefa de terapia. Para los que no, los que llegaron tarde de pasantes, porque unos llegan 2 semanas después. Este es el filtro, ¿sí? Estos son filtros desechables, les digo hasta eso, porque antes teníamos que esterilizar los filtros, ahora ya no. A ver si se fijan, este es el filtro que va en la rama exhalatoria del ventilador AVEA. Vela y el chino no tienen esos filtros ya los tienen internos y se encarga el ingeniero o los ingenieros biomédicos de hacer esas maniobras o con el mismo calor que enciende se dice que queda esterilizado. Van a entrar. Estos son muy sensibles y se llegan a romper muy fácil. ¿Se oye un clip? Si se fijan, tienen para captar agua en caso de que esté condensando mucho. Por favor, hay que cerrarlo, porque luego volumen corriente, desconexión del circuito y resulta que está abierto la. Entonces, ¿qué dijimos esta qué es? ¿Rama qué? Ok. Ok. No cabe el otro. Vamos a encenderlo. Casi todos los ventiladores tienen el encendedor en la parte de atrás.
Aquí está. Con una capita, estos ya están muy viejitos y ya se deterioran, se rompen, pero lo pusieron con esas tapitas para seguridad, porque a veces llegan y lo apagan o mueven. Entonces, en la parte de atrás, casi todos están en el encendedor. En este caso, está aquí. Sí, voy a encenderlo. Ujú. Te dice que si es el mismo paciente o nuevo paciente y aquí ya. Por ejemplo, vamos a aceptar paciente. Te dice que está pérdida de oxígeno, la válvula ahorita pues sí me va a dar. Lo voy a bajar el FIO2 al 21% para que me deje de alarmar. Este está en CPAP con presión soporte. ¿Se acuerdan de los parámetros que les dije que se tenían que programar? Que era presión soporte, PIP, disparo por flujo y FIO2. Aquí está lo único que van a hacer. Ahorita, si se fijan, si yo tengo mi paciente en CPAP y deja de respirar, ahorita me va a alarmar, me va a decir, la callé por eso, que está en intervalo de apnea. ¿Cuándo utilizamos el CPAP? Utilizamos el paciente ya que ya se recuperó de su patología, que ya lo está haciendo bien, lo pasamos a CPAP. Sin embargo, tenemos que dejar un margen para ver si podemos extubar a ese paciente. Si vemos que tiene apnea, ojo, ¿qué le está pasando? ¿Qué está pasando? O podemos retroceder. Antes utilizábamos la modalidad sincronizada. La modalidad sincronizada. Ahorita se vio que si yo meto a un paciente sincronizado, se prolonga más su estancia en el ventilador. Solo son excepciones a quienes se van a meter. Nos vamos a... De controlado se va directo a CPAP. A CPAP. Que esté bien despierto, eso sí, que le quiten el sedante. Aquí están los modos de ventilatorios, pero les dije con que nosotros nos aprendamos el controlado por volumen o asisto controlado por presión, con eso lo vamos a hacer y la presión soporte. Entonces nos vamos a asisto controladas. Aceptar modo. ¿Y quién me quiere pasar a programar? El volumen corriente que dijimos, el ejemplo, para que vean la diferencia. La presentación para que vean. Aquí. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién pasa? Es una paciente, le hablan y le dicen, compañero, viene una paciente, viene sedada, mide unos 68, a veces no le dicen, pero más o menos ustedes preguntan o van a ver a urgencias, ahí vamos a ver más o menos para poder programar el ventilador. Si no tiene síndrome de dificultad respiratoria o estrés respiratorio, es el peso ideal. A ver, vamos a ver. Nos vamos primero. ¿Qué me está pidiendo? Frecuencia. Pues esta sería 14. O 14. Y como lo confirma, lo puede confirmar con este. Volumen corriente, ¿cuánto programamos? 485. Punto 448. ¿Confirma? El flujo. Aquí, si se fijan, nos está dando una serie de parámetros. ¿Qué les dije? Que el flujo con pausa respiratoria, que vamos a buscar una relación, ¿qué? 1, 2. 1, 2. Entonces me voy acá, donde está frecuencia espontánea, nos vamos a relación IE. Aquí. Y usted lo va a subir o lo va a bajar para alcanzar una relación de 1 a 1.5. Pero confirme y va a fijarse. Espérese tantito que haga su efecto. Tiene 1.7. A ver. Aquí ya se le fue muy alto. ¿Le aumentó o le disminuyó? Le aumento. Le aumentó. Entonces va a disminuirle. Confirmar. Ahí
por ejemplo, lo subimos. Súbelo hasta que te dé tu relación. Ok. Te dice que la presión media está de 12, es que está adecuada. Tiene una presión máxima de 28, podemos llegar hasta 35 la máxima. Y la frecuencia respiratoria de 3. Resulta que ya llegó, ya la conectaste, y resulta que la paciente está con un CO2 de 60. ¿Qué harías? Le subiría el CO2. Pero tiene una presión de oxígeno de, la frecuencia respiratoria nos va a servir también para barrer CO2. ¿Qué hacemos cuando estamos respirando? Estamos retirando ¿qué? CO2. Entonces, lo ideal sería primero empezar con la frecuencia respiratoria, aumentarla y volver a valorar más. ¿Quién quiere pasar? ¿Dudas? ¿Sencillo o no sencillo para programación inicial y armado de ventilador? Ahora vamos con una presión, un CPAP. A ver, ya después tienen que ver gasometría, que sería otro tema algo largo. ¿Quién se pasa a programar CPAP? O presión soporte, que ahora le dicen una ventilación con presión soporte. Ustedes no, porque ustedes ya saben. Rosy. ¿Cómo no, Rosy? CPAP. Entonces, aquí es CPAP. CPAP con presión soporte. Estos son los controlados, estos son los sincronizados y acá están los modos espontáneos. Es CPAP con presión soporte. Ok. ¿Aceptar? Puedes aceptar aquí o aquí donde tú quieras. ¿Qué te está pidiendo? Acuérdense que la CPAP presión soporte, ya el paciente lo está haciendo, entonces ahorita Ale nos va a ayudar a respirar. Podemos iniciar cuando nosotros estamos con un paciente ya ventilado y lo vamos a empezar a destetar. Lo ideal es, dicen los libros, a mí no me crean, que empecemos con una presión soporte de 12 y de ahí vamos a empezar a valorar el volumen corriente y la frecuencia que esté haciendo nuestro paciente al retirarlo. Por ejemplo, para lograr un volumen corriente de 485, ya nos están corriendo. ¿De aquí? Ajá, y le puedes poner 12. Empieza a respirarle tú. ¿Qué dicen los libros? Si tú tienes una presión soporte de 15, mejor regrésalo a controlada, porque no lo está haciendo bien. Ajá. El PIP, ¿qué nos dijimos? De 15. Que ya también el PIP fisiológico ya es un error, ya no hay PIP fisiológico, ya ese es un concepto erróneo. ¿Sí? 5. Aquí, ¿qué te está diciendo? Por ejemplo, no confirmaste tu presión soporte de 12, respírale que alcances. Entonces ya no tenemos que... No, ya es, no es no es que no tengamos, pero es un, así, la jálala así. ¿Confirma aquí? 12. ¿Dijiste que era 12? Eso digo yo. Ya vi cómo. Ajá. Ajá. Disparo por flujo. ¿A qué velocidad? Puede ser 1, 2. A ver. A ver, hazle. Por ejemplo, si a ella aquí queremos que entre 485. Está 400, pero miren, está irregular. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor todavía no tiene fuerza. Ella ya no le podría aumentar más, porque es mejor regrésalo. Pero si ella, jálalo más. Por ejemplo, más 600, que está y que quiero que meta 485, ¿qué voy a hacer? Voy a bajarle a la presión soporte y ver que esté haciendo eso. ¿Sí, más o menos? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Otra clase. Bueno, sí, creo que es todo. Ya no me estás cortando el tiempo. Muchas gracias. ¿Quieren gasometría? No. Rosita. Rosita ya tiene ese tema de gasometría. Listo. Listo. Entonces, si ya no existe
es otro término, o sea, pero el que digas fisiológico. No, ya. Entonces, quedar con pendiente el tema de la astrología. Sí. Entonces, ¿cuál es lo ideal aquí? Es que de veo 5. ¿Qué te dice? Si antes decían 4, 3, lo ideal es que inicies con 5,